Diego Ramón, de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ingeniería Industrial. Yo les voy a hablar sobre la clasificación de los materiales. Existen muchas formas de clasificar los materiales según su naturaleza u origen. Así, los materiales se pueden clasificar en materiales naturales, artificiales y sintéticos, dependiendo de si se encuentran directamente en el medio natural, el algodón, el petróleo y la madera, etc. De se obtienen a partir de varios materiales naturales, el hormigón, el acero, entre otros. De sí son creados por el hombre a partir de materiales artificiales y de reacciones químicas como los plásticos. Según su aplicación, según si van destinados a aplicaciones sanitarias, en emergencia, en microelectrónica, en aplicaciones de aeronáutica, etc. Según su composición, los materiales se pueden clasificar en homogéneos y heterogéneos, metálicos y no metálicos, inorgánicos y orgánicos, entre otros. Y según sus propiedades fisioquímicas, según diferencian así materiales rígidos y flexibles, tenaces y frágiles, conductores y aislantes, reciclables y no reciclables, etc. Los materiales metálicos están compuestos por elementos metálicos como el hierro, aluminio, magnesio, cobre, etc. Aunque en ocasiones se utilizan los metales puros, las aleaciones metálicas proporcionan mejoras en alguna propiedad particularmente deseable o permiten una mejor combinación de propiedades. Además, pueden contener también otros elementos no metálicos en su composición, bien como impurezas o con el fin de mejorar las características de las aleaciones. Estos materiales, a pesar de presentar características específicas, presentan una serie de propiedades físicas generales que los identifican, como tener buena conductividad eléctrica y térmica, resistencia y relativamente alta hasta media temperatura, alta rigidez, alta densidad, alta tenacidad y ductilidad y deformabilidad en general, y también buena resistencia al impacto. A temperatura ambiente, los metales también se presentan en estado sólido con un brillo característico. Los materiales cerámicos son aquellos materiales químicamente definidos como inorgánicos y no metálicos, compuestos por elementos metálicos y no metálicos, obtenidos por compactación de un polvo en la forma deseada por su uso, consolidación de esa geometría mediante un proceso de cocción a alta temperatura denominado sinterización. Los cerámicos también son compuestos inorgánicos de elementos metálicos y no metálicos, dado el elevado número de combinaciones posibles de elementos, y también existe una gran variedad de cerámicos, con una amplia gama de propiedades y disponibles para una amplia gama de aplicaciones. También los metales cerámicos poseen baja conductividad eléctrica y térmica, gran resistencia mecánica al rozamiento del desgaste, también resistencia a las altas temperaturas, mantenimiento de propiedades cerámicas a altas temperaturas y gran estabilidad química y resistencia a la corrosión. Ahora, el material compuesto. Se denomina material compuesto a todo material combinado a partir de una unión no química de dos o más componentes que da lugar a una combinación de propiedades específicas que no es posible obtener con los materiales originales. A menudo la tecnología actual exige materiales con elevados requerimientos, como por ejemplo materiales con propiedades mecánicas y térmicas elevadas, y densidades mínimas, o materiales de elevada dureza y también elevada tenacidad. En estos casos se recurre a los materiales compuestos denominándose como tal los materiales formados por dos o más componentes que, manteniendo su identidad bien diferenciada a nivel microscópico, dan lugar a un material macroscópicamente homogéneo.
Los semiconductores son naturales cuya conductividad eléctrica puede ser controlada de manera que pueden comportarse como conductores o como aislantes. La resistencia al paso de la corriente de los semiconductores depende de diversos factores como la temperatura, la presión, el campo eléctrico o magnético, el grado de iluminación que se aplica, etc. En cualquiera de los casos se trata de un aporte a energía. Y por último, los polímeros. Los polímeros son producidos mediante un proceso de polimeración bajo la acción de la presión y una temperatura adecuada. Miles de pequeñas moléculas orgánicas denominadas monómeros o meros reaccionan formando largas cadenas moleculares, es decir, las macromoléculas. Las moléculas orgánicas son sustancias químicas que contienen carbono e hidrógeno y también pueden contener otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, etc. Los polímeros se utilizan prácticamente en todos los sectores industriales por su versatilidad, su facilidad de fabricación, su bajo coste y resistencia a los factores ambientales, etc.